estoy exagerando, o sea, son tres partidos que me ofrecieron así, ser candidato presidencial y otro tanto que me inscriba para ser parte de una eventual plancha. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del bloque de entrevistas de Reporte. Yo soy Sergio Alba y como todos los fines de semana tenemos a un nuevo invitado para dialogar sobre la situación política que vivimos actualmente en el Perú y todo lo que está sucediendo de cara al 2026. En esta ocasión tenemos al ex congresista Juan Sheput, con quien vamos a hablar amplio y tendido en esta edición de entrevistas sobre qué es lo que está pasando en el Perú. Doctor Sheput, bienvenido al reporte. Muy buenas tardes, estimado Sergio, un placer conversar contigo. Empecemos con algo que estamos viendo desde todos los frentes, ¿no? El país está en una constante crisis política hace ya bastante tiempo, pero creo que en este último periodo se está evidenciando por los niveles de aprobación que hay en el Congreso y en el Parlamento, perdón, y en el gobierno de Dina Boluarte, que esto va cada vez peor. ¿Qué nos tiene que decir con este tema? ¿A dónde estamos yendo como país? Bueno, si nos ponemos a analizar solamente este siglo, nunca ha habido una crisis de legitimidad como la que tenemos ahora, ¿no? Ujú, Y que se manifiesta en la bajísima popularidad tanto del Congreso, alrededor del 2%, como de la señora Boluarte, que según las encuestadoras está entre 4 y 6%, es decir, de 10 personas, ni siquiera uno la aprueba. Pero hay un elemento adicional que yo creo que genera este rechazo, es que la sociedad no se encuentra identificada con la forma como el Congreso ha planteado su relación con Dina Boluarte. Yo nunca he visto un gobierno en este siglo, para limitar mi análisis a este siglo, en que no existiera oposición. La oposición consistente y necesaria en una democracia siempre se da a través de tres elementos. El primero, los ex candidatos presidenciales que asumen un rol de sustitución y se convierten en opositores del presidente electo o de la presidenta en ejercicio. En este caso, ni Rafael López Aliaga, ni César Acuña, ni Keiko Fujimori, ni ninguno asume ese rol opositor. En segundo lugar, las bancadas parlamentarias. En el sistema liberal, ¿no? En las democracias liberales, la división de poderes es fundamental y el Congreso no cumple con su papel. Y el tercero, el activismo político, la sociedad, que tiene solamente chispazos de oposición. Entonces todo esto genera pues un clima de anomia, de distancia, de rechazo a la política, un poco dejar hacer, dejar pasar hasta que lleguen las próximas elecciones, que contribuye a que el Perú esté en esta situación tan deplorable, ¿no? ujú. ¿A qué se debe tanto nivel de desaprobación en este momento para el Congreso de la República? Hemos visto ahora último, y lo conversamos también la semana pasada con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, sobre el tema de, por ejemplo, los mochasueldos, que es un tema que indigna bastante a la población. Claro, el de los muchachos es uno de los temas, Ujú, pero hay más, hay muchos más. Otro de los temas es la forma como dan leyes a su medida, es decir, que benefician a delincuentes, no solamente a los que están en el Congreso, sino a los que están fuera. La otra es el populismo, un populismo galopante, ¿no? En la cual ellos dan una serie de dispositivos legales que benefician a determinadas circunscripciones, haciéndole un tremendo daño a la ciudadanía. El tema de los vehículos informales que hacen colectivo, por poner un ujú, solo ejemplo, ¿no? O de la minería ilegal, ¿no? Que la patrocina el propio presidente del Congreso actual. Y el otro tema tiene que ver con la profunda crisis moral instalada en el Congreso. No hay ni un solo parlamentario, y lo subrayo, ni uno solo que marque la diferencia. ujú, Cuando se han dado casos como el de los mochasueldos, y me refiero a un año específico, el 2013, salió una acusación contra el congresista Michael Urtecho de un hecho que había ocurrido 6 años antes, en el 2007, y sin embargo el Congreso lo desaforó en 3 meses y medio más o menos, y el señor hoy enfrenta una condena de 22 años. En esos momentos, cuando surgen el tema de los muchos sueldos, no hay ni un solo parlamentario que cuestione al otro, lo cual me hace a mí aventurar a decir que podría haber un mochasueldismo o un robasueldo generalizado, porque no es ujú. posible que no haya ni un solo parlamentario que acuse cuando tiene todo el poder para hacerlo.
para denunciarlo en ética, insistir en ética y no parar hasta su destitución. Ha habido parlamentarios que han acusado a otros de hacer mochasueldismo, como la acusación que hizo un miembro de Acción Popular contra los generales Quiabra, Williams y los Ujú. almirales Montoya y Cueto, y estos ni siquiera se inmutaron, ni siquiera le plantearon un juicio. Entonces, todo eso va calando en la ciudadanía para el rechazo. Pero por otro lado, eso en lo que se refiere a las actitudes intraparlamentarias, pero luego el comportamiento de estos individuos que salen con sus amantes, que se van de viaje en semana de representación, que se jactan de tener amantes y se toman selfies y se burlan de la ciudadanía, el clima de impunidad. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque no hay ni uno que marque la diferencia. Y un congresista tiene el poder para poner en jaque a cualquiera. Ujú. Dentro del Congreso hay controles también cruzados entre pares, y eso no se da en la actualidad. Yo recuerdo que cuando la bancada de APP tenía un, una directiva de blindar al general Donaire, que estaba acusado de haber robado gasolina, bueno, pues un grupo de parlamentarios dentro de los cuales me encontraba yo pusimos en jaque a la bancada de APP hasta que se desaforó al Ujú. congresista Donaire que ahora está en la cárcel. Igual hay una serie de enfrentamientos en los videos en YouTube entre parlamentarios porque había un control entre pares. Hoy día, ¿qué hay? Intercambio de frases anecdóticas entre Sigrid Bazán y Rosángela Barbarán, que no Claro, ese pasan es de una anécdota. el No circo hay, que se ve en el es un Parlamento. circo, no hay nada que termine en una sanción concreta. Entonces hay un comportamiento ya moral individual que es penoso, ¿no? De estos parlamentarios, por eso es que hay un rechazo en todas partes. Ujú. Es una cuestión que a ellos, dicho sea de paso, no les importa. Entonces, es por eso que cada vez se incrementa más este nivel de separación entre la ciudadanía y sus representantes. Y ahora a esto también se le puede sumar el nivel de improvisación y de improvisados que hay dentro del Parlamento, porque justamente con Víctor Andrés García Belaúnde hablábamos de que después de prohibir la reelección de congresistas ha entrado una manga de improvisados, ¿no? No solamente improvisados, sino personas que desconocen pues lo que es la función parlamentaria o Ujú. política o no tienen ningún nivel de especialización. En estos días se vive el tema de Petroperú, por poner un solo ejemplo, y dónde está el parlamentario experto en energía y minas. En el Perú reciente, cuando se hablaba, por ejemplo, de temas petroleros, ¿no? Uno tenía pues a José Carrasco Tábara, al ingeniero Inchauste y a una serie de personas que dominaban el tema, Sánchez Salvadera, ¿no? Y que podían salir al frente de la opinión pública o exigirle algo a Petroperú. Hoy día, ¿quién es el parlamentario? ¿Quién es el constitucionalista? ¿Fernando Rospigliosi? ¿Cuándo ha sido constitucionalista? ¿O la señora Moyano? ¿O Patricia Juárez? Una persona que viene del sector municipal, o sea, ni uno es un constitucionalista de peso. Igual en el ámbito laboral, en el ámbito de salud, no hay especialistas. Entonces, lo que vemos es que no participan del debate. En estos momentos el Perú no se decide, o mejor dicho, la opinión pública está desconcertada con lo que pasa en Petroperú. Ha salido el directorio a reclamar que actúe el gobierno y no hay ni una palabra de un parlamentario, ni siquiera como comisión investigadora o Ujú. como planteamiento de solución. Entonces, es un nivel intelectual muy bajo, no solamente producto de la improvisación, sino también de la desfachatez. Es gente que sabe que no tiene ningún tipo de conocimiento, pero sin embargo aspira al Parlamento para hacer de las suyas. Y vemos pues el descontrol generalizado en todas las bancadas, sin excepción. Antes, para elegir a un presidente de comisión, primaba el criterio de especialización. Y ahora tenemos, por poner un ejemplo, en la Comisión de Defensa y Seguridad, a la señorita Adriana Tudela que no sabe nada de eso. ¿Qué pregunta le va a plantear a Juan José Santibáñez si ella no sabe nada de eso? Y así te podría mencionar 7, 8 comisiones más en las cuales están pintados en la pared los presidentes de comisión. Entonces, como te digo, el drama es general, no hay excepciones. Ahora, y ese es por el lado del Parlamento, ¿no? Que maneja un nivel de aprobación bajísimo, como ya lo mencionamos al principio del programa. Pero también está el gobierno de Dina Boluarte,
que hay gente que, por ejemplo, expresa mucho rechazo al gobierno de Dina Boluarte, la mayoría que son simpatizantes de Pedro Castillo, pero no se acuerdan que ella perteneció a la lista por la cual votaron en un principio. No es que no se acuerden, sino que no se lo recuerdan. Ujú. Y para eso es que está la oposición. ¿Quién es el opositor que tiene que hacer recordarle eso a la ciudadanía a través de sus intervenciones en el Pleno? El Congreso. Yo sostengo desde hace mucho tiempo que es el Congreso, que el Congreso es el problema de fondo. El Congreso es el que decidió quedarse hasta el 2026, privilegió el sueldo, las prebendas, el enriquecerse, ha privilegiado eso y no le importa cuestionar a Dina Boluarte, en absoluto. Con un Congreso mínimamente decente, Dina Boluarte no dura ni un segundo, y mucho menos ministros como Santibáñez o el ministro de Transportes, que es un desastre, Raúl Pérez Reyes, o la ministra Jania Pérez de Cuellar, que la repudian en provincias, pero sin embargo se mantiene en su puesto por ser amiga de la presidenta Boluarte. Lo que tú dices es cierto. Esta señora Dina Boluarte no es otra cosa que miembro de la plancha presidencial de Pedro Castillo, una persona que ha profesado y ha defendido el comunismo en su máxima expresión, una persona que de trabajar de funcionaria de quinto o sexto nivel en la RENIEC pasa a ser presidente de la República, es una persona que ha tenido que irse hace rato como consecuencia de sus desvaríos morales o su incompetencia para el cargo, pero el Congreso no hace nada, ni con ella ni con los ministros. Ese es el asunto de fondo, que el Congreso ha decidido no hacer nada. O sea, no hay para usted una oposición No, pero en lo este espectro es un hecho político. concreto, no es una especulación, es un hecho concreto. Dime el líder de la oposición, uno que de manera consistente esté cuestionando a Dina Boluarte y se convierta así en alternativa democrática para el 2026. Antauro Ujú. Humala, ese no es el líder de la oposición. No, pero ya se Es un está tipo perfilando, disparatado, ¿no? Para candidato. pero es un tipo disparatado que como sus planteamientos se toman de manera pintoresca, no mueve la aguja en lo que se refiere a la agenda nacional. ¿Qué tema puesta en la agenda Antauro Humala? ¿Qué tema? ¿En qué se Ahora, pronuncia? ah, Aparte de amenazar con fusilar a la gente. En ese nada. es su principal frase de campaña, ¿no? Claro, cuando yo hablo de un Fusilar. líder de la oposición, mira, Alejandro Toledo tuvo en Alan García a un formidable líder de la oposición, que le hacía la vida imposible mañana, tarde y noche. Luego García fue presidente. García tuvo en Ollanta también una persona que lo hostigaba opositoramente durante todo el tiempo. Luego Ollanta fue presidente. Ollanta tuvo en un sector de personas, en un amplio sector de personas, a opositores que iban desde Keiko Fujimori, el mismo Alan, Alejandro Toledo, que iba a la reelección, y Pedro Pablo Kuczynski. Kuczynski terminó de presidente. El Fujimorismo no supo ejercer la oposición, más bien se colocó en un plano de reemplazar al jefe de Estado y perdió las elecciones. Desde el año 2016, con la debacle originada por el Fujimorismo, empieza un desorden que se consagra en el 2021 y desde ahí no hay opositores, no hay un firme opositor. ¿Por qué? Porque los candidatos presidenciales, que son los que deberían ejercer ese rol, no lo hacen. No hay ni uno que lo venga haciendo, ni uno. Ahora que mencionó al señor Antauro Humala, vamos a hablar también de lo que está sucediendo de cara al 2026. En el Jurado Nacional de Elecciones hay 35 partidos inscritos a la fecha y esto podría significar mucho peligro, ¿no? Para el tema democrático, considerando también de que en las elecciones anteriores hubo 20 partidos inscritos y ninguno pasó el 20% de legitimidad al momento de emitir un voto. ¿Cómo se va a traducir esto, estos 35 partidos y que se espera que hayan más para el 2026 en un proceso electoral? Bueno, hace 3 días, el día lunes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones dijo que podría ser un número mayor y habló de un número de 60 partidos políticos, posiblemente, ¿no? Fue el adverbio que utilizó. Y eso sería realmente terrible. Y es que ahí vemos la ausencia de liderazgo de la presidenta de la República. Ustedes dirán por qué. Porque le corresponde a la presidenta exigirle al Congreso, o de lo contrario, presentar un proyecto de ley para que esas 60 eventuales candidaturas se reduzcan al mínimo. ¿De qué manera? Fomentando la política de alianzas.
Hoy en día, tal como está diseñado el sistema electoral, nadie va a querer hacer alianzas con un partido pequeño, porque cada grupo que se incorpora a una alianza eleva la valla electoral de Ujú. 5 a 6, si es uno más, a 7 si son dos, y así sucesivamente. Entonces, para poder pasar la valla, un partido que va con 3 agrupaciones va a necesitar 8% de intención de voto. Y si es un partido que va con 4, 9, ¿no? Entonces, nadie en esa situación va a querer hacer alianzas, va a querer más bien que los otros desaparezcan. El Congreso no toma la iniciativa y por lo tanto le corresponde, pues, o al jurado, que tampoco tiene impulso, o a la presidenta plantear los proyectos de ley para que esto mejore. Pero yo creo que la presidenta no lo hace, o el gobierno no lo hace, porque simplemente quieren el caos. Después de mí, el diluvio. Que todo sea un caos para que de esa manera los actuales parlamentarios, las actuales agrupaciones políticas tengan una mejor oportunidad para ser reelegidos y de esa manera blindar a Dina Boluarte en el caso esto tenga que enfrentar los rigores de un juicio político. Ujú. ¿No? Entonces, Dina Boluarte por eso es que no hace ningún esfuerzo, no le importa el país. Lo que a ella le importa es que esto se vaya al diablo para que de esa manera pueda ella pescar a río revuelto. Pero es lo que se ha visto, ¿no? En varios políticos que están básicamente por sus intereses particulares y no por lo que de verdad le hace bien al país. Y quiero tocar el tema de las alianzas que mencionó. Se habló en un principio de, precisamente impulsado por Fernando Sillones, la creación de alianzas, ¿no? Fomentar la creación de alianzas. Por ahí habló que Avanza País con el PPC podrían hacer un tipo de grupo para enfrentar todo este tipo de crisis que estamos viviendo, pero quedó ahí. Claro, es que mira, No se habló más. Fernando es un destacado profesional, no hay ninguna duda, ¿no? Pero políticamente novato. ¿Cuál es el factor político que une al PPC con Avanza País? O con Renovación Popular, o con el Fujimorismo. Ujú. Hace poco ha habido una especie de encuentro de esas 4 agrupaciones en un evento que organizó Diego Acuña. ¿Y cuál es el factor político común? Aparte de decir que son de derecha, cuando no se comportan como partidos de derecha. Ninguno. Y construir una alianza necesita de estímulos. ¿Qué porcentaje aporta el PPC en una eventual campaña si con la justa se ha logrado su reelección? ¿Qué porcentaje puede aportar los otros partidos? Y además hay otro elemento. Desde el instante en el cual el candidato presidencial puede ser cabeza del Senado o de diputados, pues simplemente si van en alianza, ya no, algunos de ellos ya no van a ser el número uno, sino el dos, tres, cuatro, cinco, más aún si es intercalado. Entonces, eso también castiga la posibilidad de la alianza electoral, pero lo fundamental para una alianza es la consistencia programática. ¿Qué partido está planteando un conjunto de ideas que lleve a otros a decir yo pienso igual que tú, quiero ir Ujú. contigo? Ninguno. Y por otro lado está el factor de creerse todos el digno representante del país sin ser consciente de sus limitaciones. El A mí, Mesías, ¿no? el Mesías, a mí me han ofrecido ser candidato presidencial 3 partidos Ujú. y yo no me he inscrito en ninguno. Yo no tengo ahorita inscripción partidaria. ¿Por qué? Porque mi mensaje es otro, ¿no? Yo quiero colaborar en la construcción de un partido, porque si a mí me moviera el interés electoral, me hubiera inscrito en cualquiera de los que me ofrecían y no me he inscrito en ninguno. Por lo tanto, ya no puedo ser candidato presidencial, pero sí puedo ser parte de un concepto de trabajo programático e ir como invitado en alguno. Pero hay otros que se han inscrito de la noche a la mañana, han saltado de un partido a otro. 18.000 personas en una semana se han movido de partido. Ujú. 18.000. Ese es un electoralismo que hace daño. ¿Cuál es la consistencia programática e ideológica de quien se inscribe en un partido y a la semana está renegando de ese partido? Hace poco, en ese PPC que tú has mencionado, ha salido una entrevista en el diario, si no me equivoco, El Comercio o Correo, no me acuerdo bien, de Óscar Valdés, Expreso. Ujú. 3 páginas de entrevista ¿y qué dice Expreso? El candidato natural del PPC es Carlos Neuhaus.
también está Fernando Silloni, pero yo entro a la elite. Y ha generado al interior del PPC rechazo. ¿Por qué? Porque si salen los líderes del PPC a decir el candidato es Carlos Neuhaus y va con Fernando Silloni, los dos me parecen personas valiosas, y viene un inscrito a última hora y dice yo quiero ser, ¿qué es eso? Eso es una demostración del desorden existente en los partidos. Ujú. Igual en Avanza País. Unos dicen Philip Butters, otros Altuve, otros el mismo Techito, otros, o sea, no existe el candidato y sin embargo están peleándose entre ellos. Eso no se ha visto tampoco antes. O sea, no existe la dinámica interna como para decir este es el candidato, no natural, sino el que quieren las bases. Pero no estamos prontos o muy adelantados para ya decir en pleno 2024 que para el 2026 tal persona va a ser candidato presidencial. Bueno, son consecuencias del calendario, ¿no? Ujú, El calendario al menos ya te puso el stock de personas que puede ser. Ya fuera de ese stock de inscritos ya no puede haber nadie. ujú, Y es por eso de que no olvidemos que eso ni tú ni yo lo hicimos. Salieron encuestas de CPI, de Ipsos, apoyo, indicando los candidatos sobre la base de los inscritos. O sea, se adelantó el calendario electoral innecesariamente. Pero por experiencia, porque yo he participado en todos los procesos electorales desde el año 90 a la fecha, en todos, sin excepción, faltando 16 meses para las elecciones, ya tiene que estar configurado el candidato presidencial, ujú. porque faltan 16 meses para el segundo domingo de abril del 2026. 17, 18 meses. Pero es muy poco para que un candidato se haga conocido. Y luego hace un rato tú mencionabas 20%, claro, 20% de voto válido, Exacto. con un 40% de ausentismo. Pero la señora Fujimori obtuvo 11% y el señor Pedro Castillo 10,29. O sea, de 100 personas en el Perú, solamente 11 votaron por Keiko. Eso te quita todo tipo de legitimidad. Y por Pedro Castillo 10 por la fuerza de los profesores. Y por el señor, y por los otros 666, ¿no? Por Hernando de Soto, por Johnny Lecano y Rafael López Aliaga. Y luego 5 por el señor César Acuña. Ahora métele Y 60 paramos de contar. personas. Ahora métele 60 personas a eso. Sí, pues. Se O ve. sea, 60 postulantes. Va a pasar a la segunda vuelta quien tenga 8, 9, 9, 9%. Claro, eso es lo que se teme, ¿no? Que ninguno de estos tenga legitimidad, ninguno de los que van a postular tenga legitimidad y para la segunda vuelta electoral no superen ni el 20 o 30% y va a ganar el que tenga más votos porque no hay de otra. Y Claro, por así. eso es que hubo ausentismo, ¿no? Porque el ausentismo que hubo en la segunda vuelta, que permitió que ganara Pedro Castillo, fue que la gente decía, yo no quiero votar por Fujimori, yo no quiero votar por Castillo, yo voté por otra persona. Por eso hubo históricamente el ausentismo más alto, 45%. La gente prefirió pagar su multa que ir a votar. Y esa situación se puede retirar, como te digo. ¿De qué manera eso se puede solucionar? Pues simplemente con el liderazgo de la presidenta, ¿no? Que invoque y exija al Congreso que haga los cambios electorales necesarios para facilitar la política de alianzas. Ujú. Y por otro lado, los candidatos que se empiecen a perfilar están completamente equivocados, así te lo digo, completamente equivocados si creen que estamos muy lejos de las elecciones. Ahora, Ahorita, ahorita, o sea, a la vuelta de la esquina es Navidad y entramos en el año electoral. Y tú te imaginas a 60 personas, ¿en qué memoria van a caber los logos de todos? exacto. Oye, ¿cuál es el logo de Salvemos al Perú? ¿Cuál es el logo del PRI? ¿Cuál es el logo de... y quién se va a saber los nombres de todos? Y eso es por falta de liderazgo de parte de la señora presidenta, ¿no? Y eso también hay que destacar algo, ¿no? Que la gente tampoco se informa con antelación, con meses de anticipación, quién va a postular a la presidencia, qué cosa tiene, el plan de gobierno, ni por aquí No, ni lo por que allá. pasa, no, yo hablo de esto, estimado Sergio, por lo siguiente, ¿no? Voy a darle contexto a lo que he dicho. La forma como se posiciona un candidato no es en el último tramo, es cuando ejerce la oposición de manera consistente durante los 5 años del gobierno del adversario que ocupa el poder. Pero si tú tienes acá a gente sobona, adulona, que no hace oposición, nadie los conoce, porque Ujú. hasta los candidatos están mudos.
o los eventuales candidatos. Dime tú, dime un solo político de estos señores que están pululando en todos los partidos que se han inscrito, uno solo, que haya salido a evaluar, a criticar o a decir algo del mensaje de la nación de Dina Boluarte el 28 de julio. Ni uno. Antes se organizaban ruedas de políticos para evaluar. Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Un debate de abogados, nada más. Los delincuentes, Especialistas nada más, ¿no? abogados. Eso no se da en ningún lugar del país. Acá los que interpretan la realidad son los abogados. Y eso también es parte de la enfermedad social que atravesamos. Ellos no entienden lo que es la política. Sale un abogado a decir, de ninguna manera se le puede pagar la pensión a Alberto Fujimori. La ley lo dice. Lo escriben en el periódico. Y yo les digo, oye, en política todo se puede. No, que eso no es el derecho. ¿Le están pagando o no le están pagando a Alberto Fujimori? Pero se genera la confusión porque los que salen a debatir, a evaluar, ¿no? Ya no son los de ciencia política, los sociólogos, ahora son los abogados. Lo que no dicen esos abogados es que tienen clientes. Lo que no dicen esos abogados es que buscan salir en los medios para luego buscar contratos. Ujú. Y ellos están haciendo un tremendo daño al debate político en el Perú. La presencia de abogados hasta en la sopa. Todos son abogados. Con el respeto a los abogados, ¿ah? Pero ya es hora de decirlo en voz alta. No Ahora, puede doctor, ser, pues. doctor, algo llamó mucho la atención de lo que mencionó hace un rato. Usted no tiene la intención de que para las próximas elecciones vaya a la carrera presidencial. No, yo por eso a propósito lo hice, ¿no? Ujú, Yo soy, como político que soy desde adolescente, yo soy consciente de mis limitaciones. ujú. Y desde ese punto de vista, yo prefiero mantenerme al margen, y te lo digo, ¿eh? No estoy exagerando, o sea, son tres partidos que me ofrecieron así, ser candidato presidencial y otro tanto que me inscriba para ser parte de una eventual plancha, y a todos les dije no. ¿Por qué? Porque yo pienso ir al Senado como invitado Ujú. y desde ahí ver qué posibilidades hay en el futuro. Pero en estas circunstancias, no, ¿no? Y no me encuentro en ningún partido. Yo solamente he pertenecido a dos partidos en mi vida. Perú Posible, que perdió la inscripción, y Peruanos por el Cambio, que también le pasó lo mismo. Pero sí, sí lo avisora de acá a un futuro, quizá no para esta 2026, pero sí para el próximo proceso electoral después de ese. ¿Lo Podría ser, o sea, considera? yo voy a hacer, lo que pasa es que cuando yo me inscribo en un partido me voy a inscribir ya de por vida, ¿no? Y obviamente allí veremos cómo surgen las cosas, ¿no? Yo Ujú, como, mira, creo que yo he demostrado que no necesito ser ministro, ni congresista, ni pertenecer a un partido para ser político. ujú. Ese es el mensaje que quiero dar, ¿no? Hay otras personas que dejan de ser parlamentarios y simplemente desaparecen. Hay un montón de esos. O dejan de ser ministros, ¿no? En mi caso, yo hago política porque es mi vocación. Y desde ese punto de vista, yo creo que hay una firme tarea en tratar de consolidar los partidos políticos, por lo menos un grupo, ¿no? Y para eso uno necesita capacidad de renuncia. Para poder servir, un político necesita renunciar. Porque para mí lo más fácil hubiera sido, ah, ya me inscribo. Ya estaría también en la boletita, dando vueltas. No, pues. Y haciendo campaña Y haciendo campaña. como Entonces por hoy. yo, entonces yo Hoy, lo que preferí es eso, ¿no? hoy vemos actualmente gente un poco, no sé, que llama mucho la atención. Digamos el caso de Martín Vizcarra y Antauro Humala que pretenden ir a la presidencia, ¿no? Antauro ya está saliendo a las calles, está haciendo su actividad proselitista. Vizcarra, las redes sociales es su principal fuente de campaña política. Y todos con la misma intención de querer ser presidente de la República. Regreso un poco al tema que hablábamos hace un momento, del tema mesiánico. Quieren, de alguna forma, disque salvar la democracia del país con discursos un poco fuertes, en el caso de Antauro Humala. Claro, ahí yo veo ventaja en Antabro Humala porque es una persona que no está haciendo política de burbuja, es decir, política de redes sociales, sino él hace un franco activismo, ¿no? En todo caso, su votación, su favoritismo tiene mayor consistencia. En el caso de Martín Vizcarra, personaje que fue vacado por corrupto, ¿no? Por ladrón, por corrupto, fue vacado, y que es una persona que enfrenta juicios por corrupción de todos sus pasos por cualquier tipo de gobierno.
enfrenta procesos como gobernador, como ministro, como embajador, como presidente, es decir, una joyita total. Él cree que hacer reír es sinónimo de votación. Ujú, En las elecciones del 2021 postularon deportistas, postularon vedettes, postularon artistas y ni uno entró al Congreso. O sea, ser un personaje popular o una persona que hace reír no necesariamente es una persona que va a obtener el voto popular. Basta con ver las opiniones que hay alrededor de un cómico brillante. Nadie quita que es brillante Carlos Álvarez como ujú, cómico, pero la gente diferencia, como presidente no. Necesitamos otras cosas. Es que no se dan cuenta que el Perú ha cambiado. El Perú del 2021 no es el Perú del año 2000. Hoy día los jóvenes quieren viajar, quieren comprarse su auto, quieren mejorar económicamente, quieren oportunidades de trabajo, quieren estar en buenas universidades, que la universidad lo exija, quieren tener un futuro adecuado, con un respeto por el medio ambiente, ¿no? Hoy día no queremos, los jóvenes no quieren, y yo lo sé por los alumnos que tengo en diversas universidades, a gente pintoresca, payasos. De allí viene el éxito de gente que los ha decepcionado. Por eso es que se disparó la candidatura de Hernando de Soto y de Rafael López Aliaga, por sobre la de Fujimori, porque la gente busca, pues, técnicos, profesionales, o lo que pasó en algún momento con Barnechea, que luego los decepcionó, pero ahora todos los que he mencionado ya los han decepcionado. ujú. Entonces ellos están en la búsqueda. Ellos no van a ir detrás de un Martín Vizcarra, ni cosa por el estilo, ¿no? De ninguna manera. Y Alfredo Barnechea, justo que ahora que lo mencionó, ha anunciado que va a postular, que tiene la intención de postular y de todas maneras avisora que va a ganar las elecciones. Claro, esa parte de soberbia, Max Weber en el libro, en el extraordinario, bueno, son dos conferencias que la convierten en libro, El político y el científico, dice que el principal pecado del político y lo que lo arruina es la soberbia. A él nada le costaba decir voy a postular, primero vamos a ver si gana las primarias en su partido, ¿no? Y si no gana, entonces él dice que de todas maneras va a ganar, yo no creo que las tenga todas en su partido, la verdad. Ujú, Y luego ha generado una ola de rechazo. O sea, un político que no mide el impacto de sus palabras no es político, pues, o está fuera de training. Pero es que eso nos lleva a otra cosa, serio. Ya basta de los políticos que se aparecen solo en época electoral. Al señor Barnechea lo hemos necesitado, y digo lo hemos porque hemos sido un grupo de patriotas, como nos definió la prensa, que nos hemos enfrentado a Pedro Castillo, sin ser parlamentarios. Sin embargo, Alfredo Barnechea nunca estuvo allí. exacto. Harold Forsyth o su hijo George Forsyth nunca estuvo ahí. Johnny Lescano nunca estuvo ahí. Y así No, pero podría Johnny Lescano mencionar, era muy afín a Pedro Castillo, ¿no? Lo claro, dijimos justo con el ex congresista Víctor Andrés García así es, era muy afín, Belaúnde. pero te Castillo digo, se volvió. te estoy hablando yo de los ex candidatos presidenciales. Ujú, Entonces, estos señores aparecen cada 5 años burlándose del país, no hacen nada en 5 años, se van de viaje por todas partes y luego se aparecen, pues, no como los candidatos al Congreso, al, al Ejecutivo, ¿no? Entonces, yo creo que la ciudadanía también tiene que darse cuenta quiénes son esos políticos que no se la juegan, ujú. que no hacen política y que solamente aparecen cada 5 años para dárselas de ser los mesías y los salvadores del país. Ahora, otro personaje que también ha salido a la palestra recién ha sido el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien se ha inscrito al partido de Fiorella Molinelli, Ujú. ¿no? Que también es una persona muy afín al señor Vizcarra, y ahora, bueno, está haciendo su partido político y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pese a la edad que tiene y todas las complicaciones en salud que ha manifestado y ha demostrado, se alista. No sé si para una contienda presidencial, pero sí para entrar nuevamente en el espectro político. Y lo lamentable es que ha pasado desapercibido, ¿no? Por eso te digo, Ujú, no ha habido ni un candidato que haya movido la aguja. Eso lo han reseñado bien algunos diarios, como por ejemplo Expreso, ¿no? ujú. Ha habido una gran cantidad de candidatos, pero en ningún caso ha generado, pues, uy, postula, y la gente se ha emocionado. A mí me dio pena ver cómo la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski ha pasado completamente desapercibida. No ha generado ni un solo titular, Ujú. ni uno solo. Salvo el anunciar que se inscribió a tal lugar, ¿no?
claro, que se inscribió, pero titular, me refiero a primera página, ¿no? Que Ujú. un y si analizamos, todos los expresidentes están postulando o se han inscrito. Tenemos a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Francisco Sagasti, Manuel Merino, el mismo Pedro Pablo Kuczynski, todos, Martín Vizcarra, todos van a postular. O sea, el Perú es el país de las maravillas. Sí, Todos están cuestionados y sin embargo todos están en condiciones de postular. y es un tema curioso, ¿no? Todos están cuestionados y uno de los más cuestionados, y creo que también ha representado bastante desorden en nuestro país, es el señor Alejandro Toledo, que bueno, como de lugar quiere salir de la cárcel diciendo que está enfermo, que tiene problemas de salud y tal, y bueno, ahora se ha inscrito a un partido político que quiere de alguna forma llegar a la presidencia y nuevamente aprovecharse, supongo yo, del blindaje que hay Es que últimamente. lamentablemente la ley lo permite, como te digo, ¿no? Ujú. Este es el único país en el cual tú tienes a personas, a funcionarios públicos complicados con la justicia, que están en problemas con la justicia, y todos los expresidentes lo están, y sin embargo pueden postular. Esa es una cuestión que demuestra, pues, la gran debilidad de nuestras leyes, ¿no? El mismo Humala, ¿no? Complicado con lo de Odebrecht, y puede postular, no solamente Alejandro Toledo, Alberto Fujimori, que es una persona que está muy enferma, que fue indultado, y que sin embargo pretende postular, o sea, con una gran irresponsabilidad, Ujú. 88 años, no se puede ni mover y pretende postular. Eso es ser completamente irresponsable, ¿eh? Completamente irresponsable. O sea, no ser consciente de sus limitaciones. Pero creo yo que como consecuencia del debate, todo eso se va a ir decantando en los próximos meses. Ahora, ya para cerrar, se viene el tema de, bueno, ya ahora va a haber una elección para el Senado y para diputados. Se espera que este Congreso postule para el Senado, ¿no? En esta ocasión. ¿Qué producente o contraproducente puede ser esto para la democracia y la política del país? Es Considerando pésimo el porque, Congreso que tenemos actualmente, ¿ah? es pésimo porque ya están en campaña. Ujú. La semana de representación se ha convertido en semana de campaña. Yo Para nunca he todo. visto, para todos, yo nunca he visto a un presidente del Congreso que esté inaugurando obras con tres ministros de Estado. Ujú. Eduardo Salguana ayer ha salido una foto de él, donde está inaugurando obras en Madre de Dios, con el ministro Raúl Pérez Reyes y otros dos ministros más. Él, que representa la independencia respecto al Poder Ejecutivo, él, que tiene que poner la agenda si es que hay que censurar a algún ministro, está convertido en un niñito inaugurando obras con el ministro. O sea, a ese nivel hemos llegado de degradación política. Y por otro lado hay un gran peligro en el horizonte. Estos individuos, en lugar de promover leyes en beneficio del país, ahora están analizando la posibilidad que el número de senadores sea de 100 y el número de diputados 200. En la Constitución, lo que han modificado, ellos han actuado con astucia perversa, han dicho, el Senado tendrá un mínimo de 60 senadores y el Congreso un mínimo de 130 diputados, la Cámara de Diputados, ¿no? Pero han puesto un mínimo. Entonces eso se tiene que convertir en ley orgánica y para eso hay que definir el número. Estos señores, con tal de entrar de nuevo al Congreso para seguir haciendo de las suyas, son capaces de poner pues estas cantidades de las cuales se está especulando. Y el otro daño tremendo es el que tiene que ver con el Senado, ¿no? El mínimo para el Senado es 45 años, lo cual me parece Ujú. correcto, es el estándar internacional. Pero los graciosos del Congreso han dicho, quien haya sido diputado o congresista puede postular. O sea, en el futuro, incluyendo este Congreso, una persona que ingresa con 25 años al Congreso, termina a los 30, puede ingresar al Senado sin tener la experiencia, la trayectoria que se le exige a los que tienen 45 años. Es Ujú. decir, le van a echar agua al caldo, todo por su ambición, ¿no? Es verdaderamente este Congreso ya no puede actuar de manera tan irresponsable, es de lejos el más nefasto de la historia del Perú. Ya para cerrar, es algo que se quiere, que se busca, que siempre se ha visto. ¿Qué soluciones hay para todo esto que estamos viviendo, ¿no? O sea, se vienen las elecciones.
Nuevamente vamos a estar próximos a elegir a a las nuevas autoridades, y bueno, las repetidas autoridades, porque esta vez es Senado y diputados. Eh, ¿Cómo podemos solucionar esta crisis, este problema que viene afrontando el país ya bastante tiempo, desde Bueno, su con el frente, desde su liderazgo del perspectiva? Ejecutivo, ¿no? Lo he señalado a lo largo de la entrevista. El Ejecutivo tiene que plantear los dispositivos legales para ponerle coto a esta barbaridad, pero ¿Y, no no, lo hace. y Entonces considera que queda el este papel. gobierno lo va a hacer? No, por eso no lo hace. Por eso creo yo que el papel va por el lado de los medios de comunicación y la sociedad civil que tiene que empezar a exigir ya un comportamiento más adecuado de parte del gobierno, fundamentalmente, para que presione al Congreso, ¿no? La situación realmente es nada positiva hacia el futuro. Ujú. Y por otro lado, el papel de los medios de comunicación tiene que ser orientar a la opinión pública para que voten por personas con prestigio y no por personas populares o que hagan escándalo y que analicen bien que el que ha robado antes va a robar después, que no den segundas oportunidades, porque ese es un error histórico del país. Este es un país que perdona todo, un país que da segundas oportunidades. Y eso creo es parte de los elementos negativos que tenemos en nuestra historia. Y eso podría traducirse tal vez en un Alberto Fujimori como presidente del Perú O un Martín Vizcarra. o un Martín Vizcarra. Ujú. Ok, señor Chaput, muchísimas gracias por su tiempo y por creo que las cosas que hemos hablado son muy interesantes y bueno, para entender un poco de todo el problema que estamos viviendo en el Perú, no solo ahora, en gobiernos anteriores. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Un placer. Bien, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Hemos hablado amplio y tendido sobre la crisis, básicamente, que afronta el país de cara a las elecciones para el 2026. Vamos a ver cómo se va desarmando y armando todo el proceso que se viene para este nuevo ejercicio electoral que vamos a tener de aquí a unos años. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición. Chao y muchas gracias.